Y dejamos en este lugar a nuestro pastor Boris. Que Dios les bendiga, hermanos amados. Bienvenidos a la casa del Señor. Le damos gracias al Señor. Bienvenida, hermanita. Los que se vienen añadiendo a esta reunión el día de hoy. Le damos muchas gracias al Señor por este tiempo. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora, que está en Mateo capítulo 11. Vamos al Evangelio según San Mateo y el capítulo 11. Estamos implementando un nuevo formato que esperamos que resulte para poder compartir la palabra del Señor en redes sociales. Así que los que vayan a ver la predicación, la transmisión, puedan ser bendecidos también a través de este culto. Amén. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Amén. Que el Señor les bendiga. Entonces, ya estamos al aire ahí. Bendiciones a todos los amigos de internet. Palabra del Señor, vamos a ir a Mateo capítulo 11, versículos del 1 al 6. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Gloria al Señor para siempre. Mateo capítulo 11, versículos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú quien había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Fíjense, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y termina diciendo esta frase que lleva el título del sermón: y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Palabra del Señor. Tomen asientos nomás, amados hermanos. Gloria al Señor. Sin lugar a dudas, amados hermanos, hay momentos en nuestra vida cristiana en lo que las pruebas, las situaciones difíciles que llegan a nuestra vida, el sufrimiento, el dolor nos hacen a veces tambalear, hacen a veces que nuestra fe comience como en la cuerda floja, nos hacen llevarnos a hacer preguntas acerca de lo que nosotros hemos creído, y preguntas tales como: ¿dónde está Dios en medio de este sufrimiento? ¿Dónde está Dios en medio de esta enfermedad? ¿Dónde está Dios en medio de este momento difícil? ¿Por qué no responde como yo esperaba? Podríamos preguntarnos. Hermanos, y yo quiero decirles que aún los hombres más fieles en las Sagradas Escrituras y en la vida del día de hoy han pasado en algún momento por el valle de la incertidumbre. Han pasado con momentos difíciles donde nos hemos llenado de dudas. En este caso específico nos encontramos a Juan el Bautista, que él está preso. Juan Bautista, no se olviden que después de esto no supimos más de él, más que le fue cortada su cabeza y partió con el Señor. No salió de esa cárcel. Juan el Bautista, en medio de la cárcel, manda a hacer esta pregunta al Señor Jesús: oye, Señor, ¿eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? Amados hermanos, cuando estamos en los momentos difíciles de aflicción, Señor, ¿eres tú? ¿Estoy bien sirviéndote? ¿Es este el lugar?
Estoy haciendo bien entregando mi vida a ti, entregando mis bienes. Estoy haciendo bien sirviéndote con todo mi corazón. Y el Señor, cuando escucha esta pregunta, no le interesa responder con juicio, porque naturalmente el Mesías que estaban esperando los judíos era un Mesías que iba a venir a libertar al pueblo. Por lo tanto, en la mente de muchos judíos era un libertador que viniera de a caballo con un ejército y matara a todos sus enemigos y trayera libertad. Por el contrario, cuando el Señor Jesús responde, le muestra evidencias maravillosas del amor del Señor. Los ciegos reciben la vista, los sordos comienzan a ver, los muertos son resucitados y nosotros comenzamos a preguntarnos, oh, este es el Señor en quien yo he creído. Y el versículo con el que termina, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Yo quiero, hermanos míos, a través de esta pequeña reflexión de la palabra del Señor, de alguna manera como pastor, acompañar a todos aquellos hermanos que en el día de hoy están pasando por el valle de dificultad y están haciéndose esta pregunta. ¿Eres tú, Señor, verdaderamente el Dios? ¿Eres tú verdaderamente en quien puedo confiar? ¿Eres tú verdaderamente, Señor, quien me va a sacar de esto? Hermanos, el hacerse preguntas no es pecado, no. Los hombres de Dios se hicieron este tipo de preguntas. Dios entiende nuestro corazón. Estamos en un cuerpo que está caído, en un cuerpo que necesita respuestas, una mente que a veces flaquea y el Señor no se molesta porque nosotros nos surjan preguntas. Pero yo quiero a través de este sermón recordarle que el Señor Jesucristo es fiel con su pueblo, que Él no ha cambiado, que incluso cuando no entendemos lo que Él está haciendo, Él naturalmente está trabajando en su iglesia, está trabajando en medio del pueblo. Por lo tanto, la primera premisa que yo quiero poner en esta predicación, que aún los hombres más fieles, los siervos de Dios, pueden en algún momento pasar por el valle de las dudas, hacerse preguntas en su mente. ¿Eres tú el que había de venir o hay otro? Hermanos, el que hace esta pregunta no es nada más y nada menos que Juan el Bautista. Y los que son lectores de la Biblia sabrán quién es él. Y los que no, surge la pregunta, bueno, ¿quién es este pastor? ¿Quién es Juan el Bautista? Bueno, aquí algunos detalles. Juan Bautista fue un hombre lleno del Espíritu Santo, hermanos, desde el vientre. Así lo dice Lucas 1:15. Será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Para los que son lectores, cuando María queda embarazada, ya y va a conocer a Elizabeth, que iba a ser la madre de Juan el Bautista, que ya estaba, dice que cuando siente a María, el niño salta en el vientre. Entonces iba a ser un niño lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Fue de alguna manera, según las Sagradas Escrituras, el último profeta antes del Mesías, el que vendría a preparar el camino del Señor. He aquí, dice Mateo 11, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esta es una referencia de Malaquías. ¿Puedes proyectarlo, por favor, Franquito? Malaquías 3, versículo 1. Juan el Bautista, un profeta, hermanos, un hombre lleno del Espíritu de Dios desde el vientre y ahora profetizando, preparando el camino. Fíjese, Malaquías dice, he aquí yo envío mi mensajero delante del cual prepararé el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien a vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces Juan el Bautista, un hombre lleno del Espíritu Santo, era un profeta enviado por Dios. Este hombre también llevó una vida austera, hermanos míos. Un hombre que se consagraba a Dios, se apartaba, y según las Escrituras, él vestía con pieles de camello. Su comida era langostas y miel silvestre. Era un hombre completamente austero. Es esta persona quien tiene una pregunta sobre el Señor Jesús. Pero también fue un predicador, diríamos nosotros, el predicador del arrepentimiento. El predicador que no le temblaba la mano decir, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya a mí me parece estar viendo a este hombre con un ímpetu, llamando a la gente al arrepentimiento, llamando a la gente a que se busque de Dios, llamando a la gente a que pueda volverse a Cristo. Eso lo dice Mateo 3, versículo 2. Pero también en Juan 3:30 se muestra la humildad de Juan el Bautista cuando reconoce la superioridad de Cristo. Él dice, es necesario que Él crezca y yo mengüe.
De ese mismo Juan Bautista estamos hablando. Pero también en otras características fue un hombre valiente para confrontar el pecado, incluso de los poderosos. No le es lícito, dice, tener la mujer de tu hermano, le dice a Herodes, lo que provocó su muerte. Hermanos, hoy en día predicar contra el pecado, predicar un poco firme la palabra del Señor, muchos hermanos se ofenden y ya no vuelven a la iglesia. Y yo estaba buscando esta mañana cuando salimos con mi esposa a comprar y busqué, o sea, los que estaban anoche, ¿se acuerdan cuando el obispo cantó una estrofa de una canción? ¿Qué tienes tú que te molestas cuando escuchas el mensaje del Señor? ¿Qué tienes tú con esa cara larga y triste que no la puedes cambiar? Así sucede el día de hoy cuando el pastor, cuando el predicador comienza a predicar de la palabra del Señor, las caras se entristecen, las caras se molestan y muchos hermanos no están asistiendo a las iglesias el día de hoy porque fueron confrontados con su pecado. Este hombre estuvo dispuesto a morir para confrontar el pecado, para decir, mira, debes arrepentirte, conviértete al Señor, busca de Dios. Jesús lo eligió como el mayor. Lo dice aquí mismo en este capítulo que acabamos de leer, como el mayor de los entrenacidos de mujer. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Se dan cuenta de las características del hombre que ha puesto dudas acerca de Jesucristo? Él tenía a sus discípulos, ahora él estaba preso. No iba a salir jamás de esa cárcel, pero él tenía que enviar, tenía que dejar claro a los que él había predicado que buscaran al verdadero Mesías. Vayan, pregúntenle a Jesús si verdaderamente es él a quien debemos esperar. Él estaba encarcelado injustamente. Después de haber sido un poderoso predicador del arrepentimiento, había señalado a Jesús como Mesías, pero ahora desde una celda fría pareciera todo incierto. Ahora nosotros, si yo le pregunto a usted, hermano, ¿Cristo es el Señor? Usted va a decir, amén. ¿Él es el Rey de Reyes? ¿No hay otro como Él? Y cuando estamos en los momentos de incertidumbre, comenzamos a maquinar en nuestra mente, a pensar, Señor, ¿será que eres tan poderoso? ¿Será que puedes salvarme, Señor? ¿Será que puedes sustentarme, Señor? ¿Será que en medio de este sufrimiento eres tú, Señor, quien va a guiarme? ¿Será que tú vas a cambiar mi lamento en baile, Señor amado? ¿Será que tú guiarás mis pasos? Y comienzan nuestras dudas, hermanos, porque somos hombres y mujeres que estamos añadidos a un cuerpo que es de alguna manera pecaminoso, un cuerpo corruptible. Por eso nacen esas preguntas. Y yo aquí está su pastor para decirle, hermanos, no se sienta mal cuando nazcan estas dudas. Lo importante es que la respuesta después de esta duda sea la correcta. Le pregunto yo directamente a usted, ¿se ha sentido alguna vez como Juan? En una celda fría, prisionero, sin tener para dónde ir, encarcelado en su mente, en su corazón, en sus pensamientos, y se ha hecho esta pregunta. ¿Ha proclamado usted? Yo creo que sí, porque lo acabamos de hacer, a nuestro Señor como Salvador. Ha proclamado la fidelidad de Dios, ha hablado de Dios como el único y poderoso, pero cuando ha entrado en los problemas, ¿ha tenido dudas? ¿Le ha hecho alguna vez la pregunta al Señor, Señor, ¿será que estás ahí? ¿Estás aquí, Señor? Mira mi estado, mira mi condición, Señor, ¿estás aquí? Hermanos, yo quiero decirles que la duda que podamos presentar en nuestros momentos de dificultad no es el fin de la historia. La duda llevada a Cristo puede ser el inicio de una fe más profunda. Me acuerdo yo en el año 2012, ya era, no sé, se me imagina que 9 de la noche aproximadamente. Y recibo la llamada telefónica, el que me llama el hermano Pedro. Me dice, Boris, ¿cómo estás? Bien, estoy bien, mi hermano. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿No has sabido nada? No, ¿de qué? Es que creo que tu papá tuvo un accidente. ¿Te acuerdas, Pedro? Creo que tu papá tuvo un accidente. ¿Verdad? ¿Me está diciendo verdad?
Sí, es verdad. Y no me quiso dar muchos detalles, en realidad no sé si sabía en realidad la gravedad de la situación, pero no me dio muchos detalles. Así que prepárate, que te vamos a buscar y qué sé yo. Me pasan a buscar, íbamos en el auto, llegamos a La Esperanza cuando vimos que la ambulancia venía de vuelta. Íbamos detrás de la ambulancia cuando me llama mi hermano que iba con mi papá arriba de la ambulancia, me dice, Boris, nada que hacer, papá se murió, lo atropellaron y murió. En ese momento me salió, no sé si grité, no sé qué pasó, pero lloré. Llegué allá, entré, vi a mi papá ahí en una camilla, le limpiamos su rostro, empecé a tocarlo, su cuerpo, si estaba quebrado. Empecé a tocarlo y hacerle cariño en su carita y a limpiarlo. Mi hermano le limpiaba la sangre que tenía en su... Yo en ese instante lo vi completamente entero, con heridas solamente. Y comienzan a pasar los días. Enterramos al papá. Y yo me comenzaba a preguntar, Señor, ¿por qué? ¿Por qué fue así? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué no pudo haber sido? ¿Por qué no se quedó dormido y no despertó más? Despertó en tu presencia. Y he pasado por esa etapa. Luego, otra de las etapas más difíciles que nos tocó vivir fue con la Belén. Muchos de ustedes fueron parte de ese proceso. Señor, ¿por qué? Estaba al borde de la muerte esa pequeña. Señor, ¿qué quieres tú? Yo me voy a someter a lo que tú quieras, pero tengo dudas, Señor. Y hermanos, la duda no es el final de la historia y eso es lo maravilloso. Era natural que Juan el Bautista tuviera dudas. Yo estoy encarcelado, soy el predicador que he preparado tu camino, Señor, pero necesito saber si eres tú verdaderamente el que ha de venir. Señor, estoy en un estado de enfermedad, pero necesito saber si tú estás conmigo. Señor, estoy sufriendo problemas en mi familia, pero quiero saber si tú estás conmigo verdaderamente, si estás a mi lado, me estás ayudando, estás ahí. Y bendito el Señor que podemos hacer estas preguntas, porque Él como un Padre amoroso naturalmente nos va a responder. Por ejemplo, el Salmo 13, por favor, Franquito, proyécteme, versículo 1 y 2. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo? Son preguntas que el salmista tenía. No estaba pecando con eso, él tenía dudas. Él había puesto su confianza en el Señor, pero veía su caminar y se daba cuenta que estaba siendo perseguido, etcétera, etcétera. Habacuc 1, versículo 2, por favor, Franquito. Aquí también hay preguntas para Dios. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no me salvarás. Hermanos, ¿ha sentido usted que ha orado al Señor, que ha clamado a Dios y no encuentra respuestas? ¿Se ha sentido desesperado? Hermanos, en este mismo lugar, en esta misma iglesia, hemos tenido hermanos nuestros aquí. Los que son más antiguos se acordarán de nuestra hermana Mayita. Se acordarán de nuestro hermano Rafael. ¿Cierto? Se convirtieron al Señor, sirvieron a Cristo. Nuestra hermana Mayita, bueno, ella desde su juventud. Y naturalmente nacen preguntas. Pero no crea que Dios se va a ofender porque usted tiene preguntas. Sería distinto si emitiéramos un juicio delante. Tú, Señor, por tu culpa. Eso ya es distinto. Pero es natural decir, Señor, ¿por qué ha sucedido esto? Dios no se va a molestar con eso. Cuando el Señor oye esta pregunta de los discípulos, le dice, ¿saben qué? Necesito que vayan y corran donde Juan y háganle saber lo siguiente. Hermanos, él no se ofende, no se molesta con Juan, le responde recordándole las escrituras. Y fíjense, él dice, los ciegos ven. Saca conclusiones, Juan. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, el evangelio es predicado. Respóndete, por favor, Juan. ¿Crees tú que yo soy? Si estas son las evidencias.
Y comenzamos a recordar, me acuerdo cuando el Señor me sustentó en un momento de dificultad. Me acuerdo cuando vi la obra en un hermano que estaba enfermo, Dios lo levantó. Me acuerdo cuando yo estuve al borde del abismo y el Señor me sacó. Y comienza nuestra memoria a recordar, sí, Señor, estaba dudando por un momento, pero me acuerdo de las tantas veces que tuviste misericordia de mí. Me acuerdo de tantas veces, Señor, que vi tu gloria. Me acuerdo de tantas veces, Señor, que en los momentos de dificultad tu mano estuvo ahí. Yo quiero decirles algo, hermanos. El Señor va a cumplir sus promesas, va a cumplir su plan. Pero muchas veces nuestras expectativas no son parte del plan de Dios. ¿Cómo le explica a usted, hermanos, hace poco una niña de la edad de la Belén con una enfermedad grave parte a los brazos del Señor? ¿Cómo le explica a usted a una persona que hay un plan de Dios detrás de eso? No lo va a entender. Bendito el Señor, ahora esa pequeña está mirando el rostro de nuestro Señor, gozándose en la presencia de Dios. Pero naturalmente nuestra vida tiene preguntas. Juan esperaba de alguna manera el juicio, el fuego. Pero Jesús está trayendo compasión. Él está trayendo misericordia. El plan, hermanos amados, el plan de Dios muchas veces no se va a ajustar a nuestras agendas, pero sí le voy a decir algo. A pesar de que el plan de Dios no se ajusta a nuestras agendas, el plan de Dios es perfecto. Puede decir un amén fuerte a eso, hermanos. Y se cumple la profecía de Isaías, donde él dice que el Mesías sanaría y restauraría. Ahí mismo en Isaías 61 se nos dice que el Mesías anunciaría las buenas nuevas a los quebrantados. Hermanos, con todo esto Jesús nos recuerda que su obra es más profunda que nuestras expectativas, que a veces queremos respuestas inmediatas, pero Él está sanando lo eterno en nosotros. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Ve? Hasta la niña está ahí poniendo atención al mensaje, amén, en su corazón. Un día voy a estar ahí al lado del pastor o yo predicando ahí, dice la niña. La obra de Jesús es más profunda que nuestras expectativas, hermanos. A veces, porque yo personalmente me considero una persona impaciente, queremos respuestas inmediatas. Y no va a ser así. Va a ser en el tiempo perfecto de Dios. Pero el Señor tiene palabras. Mira, los ciegos son sanados, los enfermos son sanados, ¿cierto? Los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y es anunciado el evangelio del reino. Ahora dice el Señor, esto es lo que quiero que sepan. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra escandalizo en el griego implica ofenderse o escandalizarse. Jesús está diciendo naturalmente feliz, bendecido, dichoso es aquel que no se ofende por mi forma de actuar, aunque no la entienda. Es decir, que podríamos decir con certeza en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestra dificultad, Señor, tú eres el único, tú eres poderoso, tú eres santo, a ti nadie te cambia, tú eres bueno, Señor. Y en vez de ofendernos por lo que Él pudiera o no pudiera hacer, entendemos, dice el Señor, bienaventurado el que no haya tropiezo, el que no se escandaliza por la forma en que yo voy a actuar, en la forma en que yo voy a hacer las cosas. Y ese es el Señor, así trabaja Él. Y esto se conoce como la fe, confiar en nuestro Señor. Incluso, amados míos, confiar cuando no entendemos lo que está sucediendo. Bendito sea Dios para siempre. Dios le bendiga a mi hijita Javiera con la niña. Bendiciones, bienvenidos. Hermanos míos, la verdadera fe nuestra se va a revelar cuando seguimos creyendo, escuche bien, aunque el panorama no tenga sentido. ¿Qué pasa si el día de mañana nos dice a cualquiera de nosotros, oye, te quedan
2 meses de vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a echar a morir? Vamos a confiar hasta el último día que nos quede. Eso es tener fe. Señor, yo voy a confiar que tú me vas a levantar de ahí, vas a hacer tu obra, pero yo voy a creer que tú me vas a sanar, que tú me vas a perdonar, que tú me vas a guiar. Hermano, Proverbios 3:5, por favor, Franquito, proyéctelo. El proverbista nos dice a nosotros: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, pon toda tu confianza en el Señor. Toda mi confianza está en Él. No en el hombre, no en el médico, no en el psicólogo. Mi confianza está plenamente en el Señor. El Señor utilizará médicos, utilizará psicólogos, etcétera, etcétera. Pero nuestra confianza va a estar en Él. Por otra parte, en Juan 20:29, el Señor Jesucristo dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta es una palabra, hermanos míos, para esta congregación. Para usted que está esperando un milagro, una respuesta, una señal. El Señor dice: no tropieces, hermano, no te ofendas. Aunque no entiendas ahora, bienaventurado eres si sigues confiando. Bienaventurado. Ayer yo le mandaba un mensaje al hermanito Rafael. Le decía: hermano Rafael, ¿cómo está? Y cuando escuchaba su respuesta, yo le dije a mi esposa: mira, esa voz es más lúcida que la del otro día. Y eso uno dice: amén. El panorama está difícil, pero no hay nada imposible para Dios. Y vamos a ver, vamos a confiar, vamos a creer que Dios va a hacer la obra. Hermano, yo me acuerdo, y se lo he contado un montón de veces, en la segunda operación de la Belén, ya íbamos, nos fuimos llorando todo el camino con mi esposa, clamando, con alabanzas, cantando. La Belén se aprendió ese salmo que dice: en el día que temo yo en ti confío, y la cantaba. Y ella sabía, porque había escuchado y entendía, solo que no sé qué pasará el Señor o qué hará el Señor en el corazón de los niños, que como que lo hacen no tener una conciencia tan real de lo que le pudiera suceder, pero ella sabía la gravedad. Y yo me acuerdo, hermanos, firmamos el papel, la iban a abrir y podía salir viva o muerta de ahí, 50-50. Y yo me acuerdo estar afuera del hospital Roberto del Río, el hospital de niños. Y estuve a punto, hermanos, yo soy honesto con ustedes, estuve a punto de acelerar mi vehículo y venirme de vuelta con ella. Pensaba yo entre mí: ¿qué pasa si el día de mañana me la tengo que llevar en un cajón a mi casa? Pero confiamos en el Señor. Empezamos a ver la gloria de Dios. Fue en tiempo de plena pandemia, donde no dejaban entrar a nadie al hospital, menos allá en Santiago. Y nosotros entrábamos como si nada. Salíamos a almorzar afuera y entrábamos. Y el montón de gente afuera, nosotros, mire, ¿qué explicación le puedo dar? Dios estaba ahí, no conocíamos a nadie, ni ellos nos conocían, no teníamos amistades. Y los veían llegar y nos abrían la puerta y entrábamos los dos. A veces iban familia con sus niños. No, tienen que entrar uno, solamente la mamá o el papá. No sabíamos por qué, pero nosotros pasábamos los dos. Y estábamos todo el día en el hospital. Y me acuerdo claramente cuando llegó la hora de la operación. Estábamos con mi esposa ahí. Y el médico: vengan para acá, dice: aquí está todo el grupo que la va a operar, los anestesistas, el cirujano, etcétera, etcétera. Despídanse de ella, denle un besito. Y como que lo dicen de forma fatalista: despídanse de ella. Es como para darle bendecirlo con la mano abierta. Y entonces nos ganamos ahí con mi esposa y decía: ok, mire, ¿sabe qué? Yo soy cristiano, soy pastor, voy a orar por ahí, voy a orar por ustedes. Amén. Ellos respetan mucho eso. Comenzamos a orar: Señor, en el nombre de Jesús. Impuse mis manos sobre ella. Y se la llevaron. Y salimos afuera, habían unas sillitas y nos arrodillamos a orar, a clamar ahí en la sala de espera: Señor. Y clamábamos ahí con mi esposa mientras la niña estaba siendo operada. Terminamos la oración, nos paramos y les comentaba yo a ustedes que había otra señora: oiga, ¿pueden orar por mi hijo que también entró a pabellón? Y nos pusimos a orar por ella. Y el estado de ese pequeño era más grave que el de la Belén, porque ese niño había nacido con sus intestinos afuera del estómago.
Tenía 1 año de vida y no conocía su casa. Había estado todo ese año de vida en el hospital. Y por ahí oramos por ella, intercambiamos números, ¿cierto? Y la iglesia se portó en ese entonces muy bien con nosotros, así que nosotros compartimos parte de la bendición de la iglesia con esa persona y quedamos de acuerdo que iban a estar en contacto. La cosa es que meses después de 1 año de haber estado hospitalizado el niño, meses después la señora le envió un mensaje a mi esposa: estoy en la casa con el niño. Pero fueron momentos duros, donde uno se pregunta, donde uno tiene dudas. Hermanos, y tener duda no es malo, vuelvo a reiterar, no es malo tener duda, pero la historia no se termina en nuestras dudas. Porque nuestras dudas, escuche bien lo que les voy a decir, no minimizan el poder de Dios. No, para nada. Dios sigue siendo Dios, sigue siendo eterno, sigue siendo poderoso. Por lo tanto, hermanos, si estamos en dificultades, estamos en problemas, de cualquier índole, económico, familiar, de enfermedad, etcétera, etcétera, hermanos, no se ofenda de la forma de actuar de Dios. Confíe en el Señor, aunque no entendamos lo que Él está haciendo, cómo lo está haciendo. Bienaventurados somos si creemos en Él. Bienaventurados si no tropezamos en lo que Él hace. Confiemos en Él, entreguemos nuestra vida a Él. Señor, ahí está, hasta aquí llego yo, no puedo hacer más. Me es imposible no recordar las palabras del apóstol Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermano Rafael, mirándolo a los ojos, Dios no está ausente en lo que le está sucediendo. Dios está presente. Dios está en medio de este proceso. Confíe en el Señor. Hermano, Jesús sabía que Juan estaba encarcelado. Jesús sabe que usted está enfermo. Jesús sabe con aquellos que están teniendo problemas familiares, hermanas en operación. Dios no está ausente de lo que nos está sucediendo, hermanos amados. Y si sabía dónde estaba Juan, Él sabe dónde está usted. Él lo sabe. Confiemos en el Señor. El salmista lo refleja de esta manera. Salmo 139, versículos del 7 al 10. Vamos a leer, por favor, Franquito. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Fíjense lo maravilloso. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. ¿Dónde podríamos escondernos? El Señor, esa es una de las características maravillosas de Dios, que es omnipresente. Cuando estamos alegres, Él está ahí. Cuando estamos tristes, Él está ahí. Cuando estamos al borde de la muerte, Él está ahí. No nos ha abandonado jamás. Aunque nuestro corazón tenga dudas. Y si tiene dudas, llevémosela al Señor. Juan el Bautista tuvo una duda y lo que hizo fue: vayan y pregúntenle. Usted tiene duda de lo que está sucediendo, preguntémosle a Dios. Llevemos nuestras dudas al Señor. Él no las escondamos, hermanos. La duda honesta puede ser el puente para una fe más firme. Es lo que dice en Marcos 9, por favor, Franquito, proyéctemelo también. Me encantan estos versículos. 9, versículo 24. Fíjense lo que dice ahí la escritura. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, Señor. Y es más, le dice: ayuda mi incredulidad. Tengo dudas, Señor. Sigo creyendo en ti, pero me ha saltado la duda. Por eso te pido que me ayudes en mi incredulidad, en mis dudas. Está ahí presente, Señor, ayúdame. Por otra parte, no debemos medir el amor de Dios por nuestra circunstancia. ¿Sabe por qué? Porque la cruz fue el acto más amoroso de Dios. Sin embargo, escuche bien lo que les voy a decir, fue el momento de la más alta oscuridad para Él. Tanto fue así que cuando Él fue crucificado, muerto, hubo una oscuridad. Quizás, bueno, tienen calor, hermano, ¿no? Sí.
Apáguese el aire un ratito, hermanito, por favor. El que no escatimó, dice Romanos 8:32, a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos míos, bienaventurado el que no haya tropiezo en Él. Quiero concluir con esto. Jesús no condenó a Juan por sus dudas. No lo va a condenar a usted si tiene dudas. De alguna manera lo honró como el más grande de los profetas. Él no reprende, hermanos míos, a los que están heridos por las pruebas, a los que están con dudas por lo que está sucediendo. Tenga la certeza de que nos va a atender con ternura, como un padre atiende a sus hijos. Es por eso que la declaración gigante del sermón de este día de hoy: bienaventurado el que no haya tropiezo en el Señor Jesucristo, bienaventurado el que no se escandaliza en el Señor Jesucristo, bienaventurado el que confía en Él con todo su corazón, bienaventurado el que pone su confianza en el Señor a pesar de lo que está sucediendo. ¿Está pasando una prueba? ¿No la comprende? ¿Siente que su fe está tambaleando? ¿Le cuesta ver a Jesús en medio del dolor? Escuche lo que le tiene el Señor que decirle: bienaventurado el que no tropieza en mí. No se suelte de su mano, aunque no lo entienda, hermanos míos, no se suelte de la mano del Señor. Un día, y les aseguro, veremos que el Señor estuvo en nuestros momentos más oscuros. Y hay una alabanza que a mí me gusta mucho que cantaba mi papá. Las huellas, ¿se acuerdan de eso? Pero un día llegaron las luchas y las pruebas llegaron también. Me sentí yo más solo que nunca, y unas huellas tan solo yo vi. Hijo mío, el Señor me contesta: yo te amo y no te dejaré. Si unas huellas tan solos tú has visto, es porque en mis brazos te cargué. El escritor de esa canción dice que veía dos huellas en la arena, y de un repente, la de él y la del Señor, y de un repente comienza a ver una, y se entristece y comienza a preguntar: ¿por qué me has abandonado? El Señor, y el Señor le dice: no, mira, si has visto unas solas huellas, no es que te dejo solo, eran mis huellas, yo te llevaba en mis brazos. Un día vamos a ver, amados hermanos, que el Señor estuvo en medio de todos nuestros procesos. ¿Lo puede usted creer con todo su corazón? Bienaventurado el que no haya tropiezo en el Señor. Póngase de pie, amados hermanos. Aquellos que han dudado, aquellos que están pasando por el valle de tormentas, vamos a orar por ellos. Tráigame a mi hermanito Rafael, vamos a orar por él el día de hoy. Quiero orar también a aquellos que están enfermos, necesitados, vamos a orar por ellos. Despedimos la transmisión, bendecimos a todos los que estuvieron en sintonía, que Dios les bendiga. Esperamos que el Señor de alguna manera les haya confortado con su palabra.